empezaron a aparecer ruedas en el centro del terreno. Ya empezaban, vimos una persona de época en el mes de febrero del año 24. Es cuando yo invito a Misterio Siniestro de Altamira. ¿Nos puedes platicar un poco de qué ha pasado con todas estas personas que han ido al rancho o que han querido investigar? ¿Cuál ha sido su sentimiento, su percepción, su investigación? ¿En qué ha acabado? A ver, platícanos un poco de los que ya han empezado con investigación en tu rancho. Bueno, mira, nosotros al momento que me tocó ver los seres empezaron a haber muchas manifestaciones dentro del rancho en el sentido de que, bueno, empezamos a ver naves triangulares, empezamos a ver luces de color rojas en el monte, ¿verdad? Bueno, existe esta teoría de que en Tampico hay una base submarina de extraterrestres. Así es. ¿Tú crees que se relaciona este tema con el fenómeno? Porque también tienes avistamientos ovni. Anteriormente ya había ido una asociación de investigación que se llama ICOT a ver lo que es el fenómeno OVNI solamente, ¿verdad? Pero pues no aguantaron. Inmediatamente pues se retiraron, ¿verdad? El área de avistamientos del fenómeno OVNI ahorita ya es diario. Si yo me voy, es como si yo saliera huyendo y tuviera miedo. No, 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 no. Dije, yo me voy a quedar y pues voy a hacer lo posible para tener una convivencia, ¿verdad? Con ellos. Bienvenidos al Poder de tu Conciencia. La misión de este canal es invitarte a abrir la mente, escuchar, cuestionar, tomar lo que te sirva y dejar lo que no te sirva. Hacer tu propia investigación y desde tu lógica y pensamiento crítico generar tu opinión para que así encuentres tu propia verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sandra y este es el Poder de tu Conciencia. El día de hoy traigo una invitada muy especial con quien estamos haciendo una investigación que les va a encantar. Ella se llama Araceli Arzabala y está en Tampico, Tamaulipas. ¿Cómo estás, Araceli, querida? Muy bien, Sandra, muy bien. Gusto saludarte y aquí estamos. Muchas gracias, Sara, por aceptar esta invitación. Y el tema que vamos a tocar hoy y que estamos investigando es un rancho skinwalker en esta zona donde Ara vive. Y vamos a tener esta charla para que ustedes puedan conocer más de esta investigación donde vamos a mostrar tanto evidencias, pero también me interesa mucho que Ara nos cuente su historia, cómo es que ella está viviendo esta situación. Entonces, Araceli, a mí me gustaría primero empezar un poco con tu historia y en qué momento tú adquieres este rancho que eres en el que están sucediendo cosas paranormales. Platícanos. Bueno, mira, el rancho yo lo compro precisamente hace como 6 años. Nosotros pues no habíamos experimentado ningún tipo de situación ni del fenómeno ovni ni paranormal. Al principio pues nosotros nos quedamos entre todos los días entre 9 y 10 de la noche a estar emparejando el lugar, ¿verdad? Trabajándolo y nunca habíamos visto una situación como la que está pasando ahorita actualmente. Oye, Araceli, y hace 6 años, o sea, esto fue en el 2019, que tú adquieres Así este es. rancho. Antes de esto, ¿tú habías ya tenido alguna experiencia paranormal a lo largo de tu vida? Cuando tenía 16 años me tocó una situación, vámonos a suponer, me dieron en aquel entonces un chocolate, ¿sí? Lo cual pues yo me lo tomé, ¿verdad? Y de ahí empecé a enfermar de manera pues grave, a lo cual en menos de 3 meses me empecé a secar, ¿sí? De ahí pues vimos todo habido y por haber, pensamos pues no sabíamos realmente lo que estaba pasando y pues bueno, me tocó una situación en aquel entonces, yo estaba en el coro de la iglesia y me acuerdo muy bien que pues tuve que buscar muchas maneras para poder recuperarme porque a mí por medio de la medicina pues me dijeron que estaba desahuciada, no me encontraban nada, me empecé a secar y pues bueno, me tocó que precisamente en aquellos años pedí ayuda a un padre y me dijo, por la condición del lugar, pues no, no lo voy a comentar, ¿verdad? Porque es algo un poquito delicado. Y ahí pues prácticamente me practicaron un pequeño exorcismo. ¿Qué resultó? ¿Qué resultó de ese pequeño exorcismo? Lo que pasa es que yo no comía, yo dejé de comer, Uh-huh. ¿sí? Al momento que a mí me dan ese chocolate, yo me lo como, estábamos dando, me acuerdo muy bien, gallo a las mamás en aquel entonces, porque aquí se acostumbra en el rancho de que vas y les das serenata el día
10 de mayo, en este caso 9 para amanecer 10, ¿verdad? Y pues, ¿qué sucedió? Al momento que a mí me lo dan malamente, me empiezo a sentir mal, llego a la casa, yo era la antepenúltima y me dice mi mamá, ¿qué comiste? Y dijo, no, pues me dieron esto. Y pues bueno, a raíz de eso yo me empecé a secar, yo tenía hambre, pero no comía. Todo lo que comía lo regresaba, lo regresaba, lo regresaba. Y pues empezamos a ver médicos, empezamos a ver aquí, pues en el pueblo tradicionalmente se busca una persona pues para hacer algún tipo de curación, ¿verdad? Pasaron aproximadamente 3 meses. Cuando me toca ir con el área médica me dicen que pues no me encontraban nada. Me empezaron a hacer estudios y me dieron por desahuciada. En aquel entonces pues yo me desesperé. Le pedí a un amigo, ¿sabes qué? Acompáñame a la iglesia. Hablo con el padre, le comento lo que está sucediendo. Me dijo, espérame tantito, te voy a ayudar. Y me hacen un pequeño exorcismo. Me dijo, cuando tú salgas de aquí, tú vas a quemar este algodón. Si el algodón truena, tú estás del otro lado. Si no, en el nombre sea de Dios, ¿verdad? Y así pasó. Yo llegué, me acuerdo muy bien, traje ese algodón, lo quemé y a los minutos yo estaba comiendo. Y después de los 16 en adelante, ¿alguna otra experiencia? Lo tradicional, nosotros vivimos en el pueblo, que un grito, que esto y que el otro, ¿verdad? Pero no, no, no. Incluso en el rancho, te comento, te soy sincera, hubo una persona, uno de los dueños, que me decía, como yo me quedaba hasta tarde, me decía, váyase temprano, porque le va a salir la chillona. Así me dijo. Yo la verdad, pues dije, no, no sabía ni qué era eso, ¿verdad? Nosotros nos quedamos hasta tarde y todo eso. Pero en una de las tardes que nosotros nos quedamos, yo alcancé a ver en la entrada del camino principal que traían unas bolas rojas, ¿sí? A lo cual me llamó mucho la atención porque empezaban a caer aproximadamente después de las 6 de la tarde, casi empezando a anochecer. Pues yo las veía como algo normal, ¿verdad? En eso viene una hija de uno de los dueños y le pregunto, mira, ¿sabes qué? Fíjate que están cayendo a tales horas, no son seguidas, pero sí las empezamos a ver, pero no eran tan seguidas, ¿verdad? De ahí nos tocó escuchar a La Llorona precisamente en el 2019, ¿sí? En el 2020, perdón, la escuchamos a las 6:30 de la tarde. Yo me encontraba con esa muchacha cuando de repente empezamos a escuchar un ruido, un grito, de manera inusual y pues nos espantamos porque no sabíamos qué estaba pasando, ¿verdad? Ahí es donde yo empecé a ver que realmente había una situación dentro del terreno. Cuando tú Sí. compraste este rancho, ¿no te dijo nada el dueño anterior? No, nada más lo único que me dijo, te comentaba, fuera temprano, por la chillona, y sí, o sea, pero eso fue despuesito, prácticamente después de que ya había comprado. Oye, Aram, y entonces ya empieza a ver esta situación rara que dices, bueno, Ujú, pues nada de qué preocuparse, pero estas sí, esferas rojas que mencionas, ¿de dónde bajaban? sí, caían como del cielo, ¿sí? Caían Ajá. como del cielo, pero caían directamente al camino de la entrada principal. Entonces, pero yo las veía así normal, o sea, como yo ya estaba acostumbrado a eso, o sea, pues a vivir en el monte y estar en el monte, pues a mí se me hacían normales, ¿verdad? Porque no eran de manera seguida, sí, eran de manera esporádica. En tu Entonces, cabeza, ¿qué pensabas que eran? O sea, si es algo normal, ¿qué pensabas que eran esas esferas rojas? bueno, mira, cuando yo llegué a la casa y le comenté a mi mamá, y dice, mamá, no, hombre, de ser brujas, así fue lo que me comentaba mi mamá, no les hagas caso. Digo, ah, sí. Entonces, como nosotros somos, ya sabes, somos de Veracruz y lo primero que dicen, Alvarado, que esta zona y que Catemaco y toda esa, pues dije, no, o sea, yo créeme que lo tomaba de manera normal. Ok. Nunca te digo, nunca nos pasó una situación. Ok, Araceli, ¿y en qué momento, qué está pasando en tu vida cuando esto se empieza cada vez a intensificar más? Empieza en Mira, el 2019, que es cuando lo compras, empiezan a así suceder es, cosas raras, pero en el así es. momento que empiezas ya a darte cuenta que esto ya trae algo totalmente paranormal, platícame. Bueno, mira, después de que empezamos a ver esto ya un poquito ya, que lo veíamos en la tarde, dejamos de ir y por lo regular nosotros lo que hacíamos es, antes de que anocheciera, nos regresábamos a la casa. Todo empezó a salir normal, no había ningún problema, ya lo veíamos de manera cotidiana, pero sí le decía a mi pareja, sabes que ya no hay que irnos tan tarde, sí, porque ya vi tantas situaciones y la verdad, pues, estaba totalmente oscuro, porque el lugar
no estaba abierto totalmente, había monte por ambos lados. Entonces, donde yo compré, pues en la parte del centro, es donde yo empecé a limpiar y abrirme un poquito. Ahí nosotros decidimos ya no quedarnos hasta tarde y dejamos un tiempo de ir precisamente tan noche y regresarnos antes de las 6 de la tarde. En el año 21, cuando yo me contagio de COVID, sí, yo tuve una situación, bueno, me ponen un piquetito, ¿verdad? Como todo nos pasó en aquel entonces. Cuando Ujú. empieza toda la oleada, pues la verdad es como todo, estábamos escépticos realmente que esto llegara hasta acá. Cuando a mí me toca precisamente que me pongan el piquetito, ¿sí? Yo me la puse, yo no, yo andaba súper bien, yo no tuve ningún problema, pero me la ponen un día 5 y resulta que el día 20 yo me contagio, el 20 de julio, ¿sí? Ahí yo me empiezo a sentir mal y yo seguí yendo al rancho, yo no sabía realmente lo que tenía. Yo seguía yendo al rancho sin ningún problema, pero hubo una semana antes que yo me empecé a sentir, antes precisamente empieza el mes de agosto, el primer día del mes de agosto, y yo ya me empecé a quedar en la casa, ya no quise salir, ¿sí? Me entra una tos y la verdad, o sea, ya habían pasado mis 15 días, yo dije, pues ya no pasó nada, ¿verdad? Sin ningún problema. Y es cuando el día precisamente 6 de agosto me empieza a dar un dolor en la espalda del lado derecho, me paro 2 veces al baño y ya no me pude parar de la cama. Sentía como si trajera un costal de cemento cargando de este lado. Ahí es donde empieza toda la situación del área paranormal, ¿sí? Que yo cada vez que tengo la oportunidad de contarte o contar esta situación, yo les comento lo que yo viví, lo que yo sentí y lo que yo olí, ¿verdad? Ujú. El día 6 de agosto nos empezamos a movilizar porque el médico manifiesta que me tienen que conseguir oxígeno porque hay una probabilidad de que empiece a caer de manera súbita la oxigenación, a lo cual yo consciente sin ningún problema, conseguimos un dispensador, conseguimos el tanque de oxígeno, bendecida estuve, ¿verdad? Porque pues yo en aquel entonces lo pude conseguir. Precisamente el día 7 de agosto, que fue un sábado, me acuerdo bien, yo ya me empecé a sentir mal, ¿sí? Mal. Teníamos el tanque de oxígeno. Me acuerdo muy bien que el día 8, que fue domingo, me mandaron a hacer unos estudios de manera urgente porque yo ya me sentía mal, ¿verdad? Vienen, me hacen los laboratorios y todo y me confirman que pues lo que era la ferretina y el dimero, algo así, estaban sobrelevados. Tenía inflamación interna y externa, lo normal era menos de 50. Un ejemplo, yo tenía más de 2000 de un proceso inflamatorio. Entonces, a partir del día 9 de agosto del año 21 es cuando yo empiezo a tener unos sueños. No sé, bueno, yo lo que les comento, no sé si son sueños, era delirio. La primera noche empiezo a caminar por un lugar parecido al de la tierra. Al momento que voy entrando del lado derecho, empiezo a escuchar muchos niños, sí, como si fuera un kinder. Empiezo a entrar a ese lugar. Era un campo muy bonito porque yo vi flores, vi un sol, todo lo vi de este lado derecho. Cuando iba entrando es como si me hubieran guiando, Ujú. sí, pero ese lugar lo pisé descalza porque no me permitieron entrar con zapatos, sí. Todo era con señas, no me permitían hablar. En ese momento, cuando yo viro hacia el frente, me encuentro con mi abuelo. Mi abuelo tenía en aquel entonces más de 10 años de fallecido. Mi abuelo falleció de un tumor cerebral que se lo acabó en menos de un mes. Y ahí es donde yo lo veo con la misma edad que él se fue y como si no le hubiera pasado nada. Al momento que yo me voy acercando, él me hace así, me pone la mano de que detente y él me hace entender que él donde él ahorita está súper bien, ¿verdad? Se empieza a reír y un ejemplo, él usaba una camisa de tirantes blanca, ¿sí? Y pantalón de mezclilla, él me recibió con esa ropa. Lo más raro es de que la ropa le brillaba como si fuera un blanco fosforescente, ¿sí? Entonces yo me le quedo viendo y es cuando él se sube a un columpio y se empieza a columpiar y se empieza a reír y me empieza a hacer así, vete. Fue cuando yo me despierto a las 3 en punto de la mañana y empiezo a desesperarme, ¿sí?
empiezan a descontrolar los aparatos, el oxígeno, todo en ese momento, ¿verdad? Y solamente me tardaba de 1 o 2 minutos la descompensación. Ya después pasaba eso y yo volvía a la normalidad, ¿sí? La segunda noche, me tocó ver en mi cuarto, ¿sí? Una especie como de fantasmitas negros, oscuros, que andaban, flotando alrededor de todo el cuarto. Uno de ellos me talló con como con una sabanita, porque yo sentía aquí como el velo, y me les quedaba viendo, y recuerdo bien que me volvió a pasar lo mismo a las 3 en punto, me empecé a destabilizar otra vez, y me decía mi pareja, ¿sabes qué? Voy a dejar la luz. Yo le decía que no. ¿Por qué? Porque yo ya estaba empezando. Me llegaba un olor muy peculiar a las 3 en punto de la mañana, que eso hacía que yo me despertara y me desestabilizara. ¿Cómo identifico el olor? El olor era parecido a unos botecitos que vendían anteriormente, que se llamaban Rea-Off, algo así, que eran para limpiar las estufas, ¿sí? Ese olor tan horrible me llegaba a las 3 en punto de la mañana y me desestabilizaba. O sea, primero tenía el sueño, o tenía el delirio, ¿verdad? Y me despertaba a las 3 en punto de la mañana. Lo que sí te comentaba, la tercera noche, que fue la más difícil, porque yo me acuerdo que es el día 10. Yo le dije a mi pareja que me llevara al hospital y ella me dijo que no. Entonces yo me senté en la cama y yo empecé no a llorar, porque si lloraba se me iban a comprimir los pulmones y yo ya no respiraba, tenía pues el oxígeno. Ahí me aguanté y le dije, pues últimamente lo que va a pasar aquí va a pasar allá. Yo ya estaba oxigenando 52, tuve un proceso inflamatorio de más de 2000, tuve trombo en el 50% del cuerpo, ¿sí? Estuve 55 días en cama, ¿sí? Y pues bueno, aquí estoy. La tercera noche, que fue la más importante, que no había podido descifrar y que me ayudó un amigo médico, a tratar de acordarme, ¿sí? Fue cuando empiezo a caminar, a correr en una carretera que había mucha neblina. Y me acuerdo que venía un muchacho correteándome y yo le decía que no y él me decía que sí, pero tampoco él me hablaba, todo era por señas, ¿sí? A lo cual, como si fuera carrera de relevos, él traía la cajita. Yo sabía que esa cajita aparecían unas bolitas que cuando las abrían me llegaba ese olor horrible, que eran unas bolitas color verde como si fueran unos chícharos, ¿sí? Ujú. Y que desprendió ese olor horrible, o sea, el olor ese me hacía que yo me sintiera mal. Entonces yo le decía que no, el muchacho me jala y al momento que me jala me da la caja y él me detiene en ese lugar. El chavo sigue corriendo, pero lo más raro es que yo vi que se elevó, ¿sí? Que se elevó y que se me perdió en medio de esas nubes, neblina, no sé qué era. Mucha gente se quedó conmigo en ese lugar y otras más pasaron corriendo. Eran gente de diferentes edades, niños, adultos, jóvenes, o sea, todo eso, yo lo vi. Entonces me comentaron que estuve viajando con almas. Entonces voy a hacer, o bueno, estas otras almas, ¿hacia dónde iban? Ellas se perdían, o sea, unas se quedaron conmigo. Quiero suponer que las personas que se quedaron conmigo fueron las que se salvaron. Las que se elevaron, pues fueron las que se fueron, ¿verdad? Pero sí era como cuando te está correteando en esos, los famosos, igual que los muertos vivientes, que corres por salvarte. Bueno, más o menos así parecida la historia. Ok, entonces ya tú regresas y a partir de ese Ujú. tercer día ya empiezas a estabilizarte. Mucha gente dice que la muerte duele. No, esos 3 días yo no experimenté dolor, yo experimenté sueño, tranquilidad y una relajación. La desestabilidad era, no sé, me llegaba ese olor como que, pues Dios me decía, a ver si aguantas, mija, ¿verdad? En el sentido de que ahí entendí los 3 días críticos que te dicen los doctores, pero después de que yo pasé la tercera noche, antes de que amaneciera, porque eso yo lo vi, nadie me lo contó, yo vi un destello en la puerta de mi cuarto, como si alguien hubiera tomado una fotografía antes del amanecer. Sí, un destello con una luz color neón, azul neón, ¿sí? A partir de ahí yo empecé a experimentar el dolor, ¿sí? Ya el cansancio, ya habían pasado los 3 días difíciles y es cuando yo empiezo a experimentar el dolor ya físico aquí. Y entonces ya regresas, te estabilizas, Ajá. obviamente pues te toma tu tiempo
Y entonces, Así es. a ver, platícame un poquito, ¿qué hacías en ese entonces? O sea, ¿cuáles eran tus actividades? Mira, yo trabajaba, ajá. Y también, si me puedes compartir, si tú en ese momento vivías en el rancho, si vives en el rancho o te movías, cómo era un poquito la dinámica y que empiezas a identificar esto también. Bueno, mira, yo la verdad después del COVID, pues yo me lo pasé en mi casa, donde yo realmente radico, lo que es en Tampico Alto, Veracruz. El rancho lo tengo en Pueblo Viejo, tengo que desplazarme de aquí al rancho, ¿verdad? En el sentido, yo al momento que terminé todo lo que es el periodo de COVID, inmediatamente, empecé a tener una vida normal, ¿verdad? Sin ningún problema, a estarme rehabilitando porque empecé a tener como taquicardias aproximadamente más de un mes. Ahí es donde tengo una tía que se empieza a enfermar también de la nada. Ella se nos va el día 13 de noviembre, el día de mi cumpleaños. Es cuando entre el 14 y el 15 de noviembre conozco una fotografía que a mí me mostraron precisamente en el rancho, ¿sí? Es donde yo ya empiezo a ver de que lo que yo viví, lo viví y lo experimenté, ¿verdad? Había pues una prueba de algo o que me estaba cuidando o algo que realmente estuvo ahí. Bueno, entre el 14 y 15 de noviembre, yo me encuentro en el rancho y en este caso mi pareja me comenta que si que me van a enseñar una fotografía, me acuerdo bien, me dice, te vamos a enseñar una fotografía y me comentas si esto era lo que veías. Entonces, al momento que ellos me enseñan la fotografía, yo les comenté que sí, que eso yo lo veía, ¿verdad? Que yo veía esa situación, algo como de sombrero, ¿verdad? Alguien como que traía un sombrero, eso sí yo se los identificaba, se los comentaba. Pero en ese momento, ellos me comentan, mi pareja, que el segundo día que yo estuve grave, que no me quisieron comentar nada, vinieron a verme unos familiares. Entonces, en ese lapso, se toman una selfie que va de entre la cocina, el comedor y va a dar directamente a la puerta de mi cuarto. ¿Sí? Es cuando vemos precisamente en esa fotografía, aparece un ser que trae un sombrero. ¿Y ese ser es el que te cuidaba, el que identificas que te cuidaba o todo lo contrario? Pues mira, yo la verdad nunca me hicieron nada, ¿verdad? Nunca me hicieron nada, no supe qué tipo de ser era. Yo, como te comento, lo desconocía, yo me di cuenta hasta esas fechas, sí, pero a mí no, únicamente, digo, me llegaba el olor, me ponía mal a las 3 en punto de la mañana y era lo que experimentaba, ¿verdad? Ok, Y lo entonces que ese vi. ser prácticamente convivía contigo, bueno, convivía ahí. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí dice, bueno, yo retomo mis actividades normales, regreso a trabajar porque yo trabajaba en una instancia federal y regreso. En aquel entonces mi jefe me dice, ¿sabes qué? Yo te veo pues todavía convaleciente, regresas a partir del próximo año, del año 22, a finales del mes de enero para que te reincorpores en los primeros días de febrero, ¿verdad? Yo seguí trabajando normal, iba a la instancia, iba al rancho, no me quedaba tarde, ¿verdad? Pero bueno, una situación empieza a cambiar cuando en el mes de marzo estábamos en una comida, ¿sí? Y es cuando contacto, o sea, veo a un pequeñito ser pues con unos cuernitos. En ese momento me bajo y les comento lo que había visto y me dicen, no puede ser, salieron a buscar y bueno, dije otra vez caso aislado. Dijo, bueno, a lo mejor me tocó verlo y bueno, en ese momento salieron todos, éramos 5 personas, salieron a buscarlo. Dijo, no, es que no hay nada. No, es que mira, yo lo tomé en la fotografía, ¿sí? No, dijo, no. Bueno, ahí quedó. Nosotros seguíamos yendo al rancho, pero haciendo lo mismo, regresándonos antes de las 6 de la tarde, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no podía quedarme mucho tiempo, estaba en tratamiento médico todavía, ya empezaba a tener compromisos aquí en la oficina y dije, no, pues ya no me regreso, ¿verdad? Ya no me quedo tanto tiempo. Pero todo cambia a partir del 4 de junio, cuando me toca ver precisamente esos seres a las 8:33 de la noche. Esto fue en el 2022. Entonces ya empiezas a tener este tipo de experiencias y llega un punto donde tú pides que vayan a hacer una limpieza energética. ¿Nos puedes platicar un poco de qué ha pasado con todas estas personas que han ido al rancho o que han querido investigar? ¿Cuál ha sido su sentimiento, su percepción, su investigación? ¿En qué ha acabado? A ver, platícanos un poco de los que ya han empezado con investigación en tu rancho. Bueno, mira, nosotros al momento que me tocó ver los seres empezaron
a haber muchas manifestaciones dentro del rancho en el sentido de que, bueno, empezamos a ver naves triangulares, empezamos a ver luces de color rojas en el monte, ¿verdad? Todo lo que fue el 22, dije, bueno, no eran tan seguidas, pero sí se veían de manera constante, ¿verdad? Pero más que nada en el lugar donde yo tuve el avistamiento con esos seres. En el año 23, nosotros dije, bueno, pues va a pasar la situación y todo eso. Decidimos por alguna razón empezar a hacer un tipo de construcción en la casa, ¿verdad? Dentro del rancho, a lo cual una de las cosas que me motivó a mí para hacer lo que viene siendo todo esto fue la serie de acontecimientos que pasaron en el año 22 y que se fueron conjuntando. ¿Qué pasó? Bueno, ya se empezó a ver no tanto el área del fenómeno ovni, sino que ya estaban manifestando situaciones del área paranormal, que fue lo que yo en ese momento empiezo por alguna razón a solicitar por medio de investigación. Dije, bueno, ¿quién me puede ayudar a ver qué realmente es lo que está pasando, verdad? Si porque empezaba a escuchar que me chiflaban del monte, me empezaban a gritar, ¡Ey, del monte! Entonces ya, un ejemplo, si yo estaba enfrente de mi rancho, me gritaban del lado derecho, si no del lado izquierdo y todo eso, ¿verdad? Entonces dije, bueno, dejé pasar como quiera el tiempo y dije, no, pues yo voy a ver a cualquier tipo de situaciones, ¿verdad? Y pues voy a ver, pero todo comienza a partir de lo que viene siendo el año 23, ¿sí? Cuando yo empiezo a hacer una construcción, te comento, como en el mes de octubre me vuelvo a contagiar otra vez, pero no de COVID, sino como de tipo influenza, y me empiezo a desesperar, ¿sí? Echaron el colado, estuve a revisión y de repente me pongo mala, ¿sí? A lo cual me dice mi trabajador, necesito que venga a determinado día, ¿verdad? Para que revise. Y yo voy, ¿verdad? Sin ningún problema. Pero es cuando yo me empiezo a sentir mal, ¿sí? A los días me vuelve a quedar la tos y es cuando me empiezan a aventar una luz roja por el lado izquierdo, ¿sí? De manera insistente, una luz roja que parecía holograma, que se hacía chiquita y se hacía grandota, y en eso se me vino algo en la mente, no recuerdo si fue sáname o sanidad, ¿verdad? En ese momento, cierro los ojos y pues dije, no, pues, ¿qué está pasando? Me voy y me meto porque teníamos unas personas también allí y nada más de repente en menos de una hora se me quitó la tos. Salimos nosotros en la noche, ya de bajada, y alcanzamos por ahí a tomar un video donde queremos enfocar precisamente esa luz roja y por más de que enfocábamos, no, ¿verdad? Entonces decidimos a finales, porque empezaron a aparecer ruedas en el centro del terreno, ya empezaban, vimos una persona de época en el mes de febrero del año 24, es cuando yo invito a Misterio Siniestro de Altamira a que por favor pues nos ayuden, ¿verdad? Porque ellos manejaban toda el área espiritual, ¿verdad? Y les pedí pues que nos echaran la mano porque yo ya no sabía qué realmente estaba pasando. Anteriormente ya había ido a una asociación de investigación que se llama ICOT a ver lo que es el fenómeno ovni solamente, ¿verdad? Pero pues no aguantaron. Inmediatamente pues se retiraron, ¿verdad? Entonces a partir de eso fue porque la situación ya del área paranormal ya los estaba sobrepasando a nosotros. Y después de que se hace esta investigación o esta limpieza y las personas ya deciden no participar más, ¿cómo empiezas tú a tener esta relación con tu rancho? O sea, a lo que voy es, te empiezas a sentir tal vez un poco invadida o un poco a la defensiva, o empiezas también a abrazarlo y a decir, bueno, pues están sucediendo estas cosas, me adapto. O sea, ¿cómo empieza a ser tu relación con tu propio rancho? Bueno, mira, como ya vi que esa situación no se iba a ir de la noche a la mañana, pues soy gente de campo, conozco la zona, ¿verdad? Decidí no hacerle caso, hacer mi vida y pues quedarme en el rancho, ¿verdad? Sí, pues ni me voy a ir, o sea, aguantarnos van igual en ese sentido, ¿verdad? Pero yo vi que la situación de plano no cambiaba, iba sobrepasándome un poquito ya el área paranormal. Fue cuando dije, bueno, o me adapto a lo que está pasando, ¿sí? O ya no vengo, ¿verdad? Ahora, ¿nos puedes compartir por qué te estaba sobrepasando el área paranormal, porfis? Porque mire, lo que pasa es que ya eran muchas las situaciones
de los gritos, ya era mucho de las situaciones, que hablaban, que nos gritaban, incluso nos hablaban hasta con nuestro nombre, ¿sí? Estábamos viendo figuras, me tocó ver una figura de color rojo que estaba en la parte de abajo. O sea, ya estábamos sobrepasando todo lo que es el área del área paranormal. Ok. Entonces dije, bueno, si yo me voy, es como si yo saliera huyendo y tuviera miedo. No, 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 no. Dije, yo me voy a quedar y pues voy a hacer lo posible para tener una convivencia, ¿verdad? Con ellos. Porque pues no podría, o sea, el rancho tenía poco tiempo y pues no quería salir huyendo de la noche a la mañana, ¿sí? Por eso pedí la armonización y sí se controló un poco, porque incluso se calmó prácticamente como 6, 7 meses, pero volvió otra vez a empezar, pero un poquito ya más fuerte. Y nos puedes compartir, Ara, tú has hecho de cierta forma una investigación en tu rancho de qué era antes. Me platicabas de que pasaban por ahí los piratas, ¿no? Mira, yo después de que empecé a ver todo este tipo de situaciones, lo que hice fue investigar realmente qué era lo que yo había comprado, ¿verdad? Entonces, platicando con la gente de ahí, primero hablar con los dueños, ya no los dueños originales, pero sí a los nietos, la gente que pues había estado comentando, a lo que uno de ellos me comentaba que anteriormente ahí era el tránsito de los piratas que venían atravesando esa zona, porque un ejemplo está lo que es la playa, que es Playa Hermosa, que pertenece al municipio de Pueblo Viejo, está un canal, ¿sí? Que se llama el Canal del Chijol, y bueno, de ahí pasas directamente a lo que es el municipio de Pueblo Viejo, ¿sí? Y llegas, colindas con el río Pánuco y colindas con la laguna de Pueblo Viejo, prácticamente estoy rodeada de agua, entonces era un paso. Hay otro paso que atraviesa la parte de abajo, que era donde la gente me comentaban que venía huyendo de la revolución, ¿sí? Era un paso donde ellos iban escondiéndose, ¿verdad? Para salir a lo que viene siendo un poblado que se llama Mata Redonda, que pertenece a Pueblo Viejo, estado de Veracruz, ¿verdad? En aquellos años. Entonces, eh, después de eso, bueno, empecé a ver a gente mucho mayor. Dije, bueno, esta es una muchacha de 30 y tantos años que se lo contó su abuelo, pero voy a ver realmente una persona ya grande que realmente pues viven y radican aquí. Bueno, empecé a platicar con uno de ellos y le pregunté, oye, ¿no has visto nada por aquí? Y me dijo, ¿te van a jalar las greñas la bruja? Entonces me quedó así a ver, a ver, a ver, bien, ven, ven, quiero platicar contigo. Y me están comentando que en aquel entonces ellos hacían unos bailes, ¿sí? Y que salían en las noches. Él comenta que en esa zona donde yo tengo el rancho, por la famosa brecha huasteca, ellos venían venían de lo que viene siendo Mata Redonda hacia la playa, por la brecha. En aquel entonces la brecha también era un paso pequeño, no estaba como está ahorita, que es una carretera. Dice que ellos al momento de llegar y dar la vuelta, dice que vieron en la parte de arriba una persona que iba volando, ¿sí? Y que los fue correteando hasta su casa. Entonces él por eso me decía, no, hombre, Cheli, te va a salir la... Pero yo le decía, pues me lo está diciendo a broma, ¿verdad? Él después me comentó que en la noche se escuchaban unas cadenas, ¿sí? Unas cadenas que jalaba una carreta. Entonces dije, ya aquí hay broncas, ¿verdad? Fue cuando le comenté. Entonces yo me teletransporté a lo que me pasó hace muchos años, que aquí en la zona me llegó un olor similar al que yo experimenté como cuando estaba yo enferma y escuché unas cadenas que se jalaban. En aquel entonces mi difunta abuela manifestaba que cuando había antes peste no saliéramos, ¿verdad? Creencias de los pueblos, y me teletransporté a lo que él me estaba comentando. Bueno, dije, bueno, ya tengo una situación aquí y pues bueno, como quiera, voy a poner atención, ¿verdad? De lo que está pasando. Ya sabía que pues aquí pasan los piratas y venía la gente corriendo a la revolución, pero aquí ya tenía otra situación ya del área paranormal. Bueno, después, a los días, nos tuvimos en una reunión, en Tampico, y empezamos a hablar del tema. Y me dice uno de ellos, te voy a contar algo. Y yo dije, viene para acá. Dice, ellos son vecinos míos de ahí del rancho. Y me dicen, fíjate que nosotros anteriormente sembrábamos sandía en esta zona. Y me acuerdo que en una ocasión nosotros mandábamos a un velador a que cuidara, colindan ellos con el canal ahí de Polo Viejo. Y me dice que esa persona le decía que él no se quería quedar en la noche porque escuchaba muchas cosas. Entonces dice, no, pues de perdido tráigame un perro, le decía el señor.
de perdido tráigame un perro, y yo pero yo me quedo con el perro, pero solo no. Entonces dice que pues, dijo, este anda medio chupis, no le hagas caso, ¿verdad? Pero no, dice que en esa ocasión a los días él dejó de ir y pues dijeron, pues ni modo, tenemos que ir a quedarnos los verdaderos dueños, ¿verdad? A lo cual dice que ellos se quedaron y que pues ya iban a ser las 2 3 de la mañana cuando dice que en eso se empezaron a escuchar mucho ruido y que empezaron a escuchar cadenas. Eso fue lo que me comentaron. Dice, no sabes que no aguantamos, prendimos el carro y nos fuimos. Entonces yo estaba checando que eran 2 personas que me decían exactamente lo mismo. Despuésito con el tiempo, hablé con una nieta de los dueños originales y le dije, quiero que me comentes, tú viviste aquí, ¿no? Pues que sí, licenciada. Bueno, quiero que me comentes qué vieron tus abuelos y todo eso. Entonces me dijo, mire, nosotros pues escuchábamos y veíamos cosas porque en la parte de arriba pues no había electricidad, era todo lo manejábamos con velas, ¿sí? Pero sí recuerdo que en una ocasión dijo, ahí precisamente donde está tu terreno, dije, ya valió gorro, ¿sí? Dice, a mí me mandaron en la parte de abajo donde yo tengo el terreno, había un pozo, bueno, existe un pozo. Entonces ellos tenían su casa de material a la orilla del camino, ¿sí? Dice que ella la mandaron por agua y ya no quiso ir. Dijo, en aquel entonces, contestar a los abuelos o los papás aquí en el rancho, pues era una situación difícil, ¿verdad? Entonces dice que ella que fue y regresó, pero dice que cuando venía a la mitad, justamente y donde usted tiene su terreno, alcanzo a escuchar un pájaro muy grande, ¿sí? A lo cual dice, en eso yo volteé y cuando voy volteando, dice, veo una señora en una escoba, totalmente viejita, la escoba, con casi unos palitos como si fueran puros palitos, porque ese ya no era escoba. Dijo, traía un vestido negro y traía el pelo negro y gritaba como si fuera una lechuza, un pájaro grande. En eso dice que ella voltea y le alcanza a ver la nariz puntiaguda, como si fuera calaca. Entonces, ahí fue donde dije, a ver, espérame, ¿hace cuánto tiempo la vi, Noli? Pues yo ahorita tengo 30 y tantos años, la vi hace 20 años. Entonces relaciono que fue lo mismo que vio la niña hace como 3 años aquí en el rancho. Entonces sí tiene historia ese rancho. Tiene historia, cosas que a mí no me lo dijeron después que yo había comprado. ¿Tú crees que, bueno, existe esta teoría de que en Tampico hay una base submarina de extraterrestres? Así es. ¿Tú crees que se relaciona este tema con el fenómeno? Porque también tienes avistamientos ovni. ¿Tú crees que se puede relacionar esto? Mira, la verdad tenemos la fortuna, porque ahí donde tengo el rancho, en 20 minutos está la Escollera Norte, ¿sí? Eh, y sí se puede relacionar muchísimo, porque a final de cuentas están muy cerca. Tenemos cerca el agua, está cerca la playa, o sea, yo colindo, Playa Hermosa colinda con Ciudad Madero, Tamaulipas, donde sugieren que hay una famosa base Amupat, sí, donde hay muchísimos avistamientos tanto del fenómeno ovni y también del área paranormal, ¿verdad? Entonces sí tiene una similitud, créeme que sí. A mí en lo personal, incluso hay relatos de la gente que está a orilla, que son pescadores de la zona, que han visto precisamente naves y luces que salen y entran del agua, ¿sí? Entonces tiene cierta relación precisamente con lo que sucede. En el rancho te comento, el área de avistamiento del fenómeno ovni, ahorita ya es diario. No hay día en que tú no veas nada, no hay día que tú no presencies algo. Prueba fehaciente, hace 3 días que me empecé a sentir mal de la nada, empecé a sentir un zumbido del lado izquierdo, me empecé a sentir como mareada, me dieron ganas como que de devolver, como que desmayarme, y fue cuando tengo una pitbull ahí, empieza a ladrar, tomo, empiezan a tirar fuegos artificiales rumbo a lo que viene siendo, de ahí donde estoy el rancho, pues se alcanza a ver directamente la feria de Tampico, estaban tirando fuegos artificiales, tomo 2 fotografías, pasa exactamente lo mismo, no me doy cuenta, me aviento el teléfono, hasta que pues veo que aparece como una especie de luz que viene dentro del terreno. Pero sí te digo, tiene mucha similitud porque yo lo veo del diario, colindo con el agua, prácticamente. Oye, Ara, y ya la última pregunta que yo te haría es cómo te ha cambiado esta experiencia de tener este rancho Skinwalker, este rancho con tanta actividad paranormal y tanta avistamiento ovni. Mira,
hasta ahorita hemos tenido la fortuna, ¿verdad? De que, pues bueno, mucha gente ha volteado a ver el lugar, sí, han estado solicitando precisamente estar en el lugar y vivir esa experiencia. La verdad, anteriormente, antes de todo este tipo de que se diera a conocer la noticia, de que se diera a conocer todos los avistamientos, pues yo era una persona normal que entraba y salía sin ningún problema. Ahorita me preguntan, Lick, ¿y su rancho de avistamiento del fenómeno ovni en el área paranormal? Sí, es lo que me preguntan del diario y me ha cambiado bastante porque sí, incluso tenemos la experiencia de unos chicos del Tecnológico de Altamira que tuvieron precisamente esos 8 días ese tipo de avistamientos, nada más aguantaron 3 días y decidieron mejor retirarse, pero la verdad, el área está totalmente cambiado, la gente que no iba está empezando a ir, no he sido la única que he tenido ese tipo de avistamientos, cuento con testigos de la zona, este, incluso gente que tiene sus terrenos ahí cerca y me han comentado que ellos también han experimentado este tipo de fenómenos. Entonces, un rancho bastante interesante al cual tendremos que ir un día de estos para hacer una plática cara a cara y ahora sí que ver si logramos grabar algo. Espero Claro poder que ir sí, pronto, querida Ara. claro que sí estás cordialmente invitada a Pues acampar en el rancho y más que nada a aguantar de perdido una noche. Para rápido te voy a comentar la experiencia de los chavos del ITE de Altamira. Cuando ellos llegaron, iban por dos cosas, a tomar muestras, pero también venían con la situación de hacer este tipo de investigación, a ver si realmente que lo que se decía era verdad, ¿verdad? Bueno, cuando ellos llegaron, lo primero que les dije, de tales horas no quiero que andes en estos lugares, en este camino, se me encierran antes de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, antes de que empiece a oscurecer, no quiero que anden en esta zona, vean lo que vean, escuchen los que escuchen, no les hagan caso. La primera noche, estos canijos, pues la verdad no aguantaron, durmieron los 6, porque eran 6 muchachos, se durmieron arriba del baño que tengo ahí en el rancho, porque ellos comentaban que mientras empezó a anochecer y empezó a cambiar mucho la situación, dice que ellos notaron que el rancho empezó a cambiar mucho y se puso muy tenso, dicen que era muy pesado. Ese día en la noche una de las muchachitas comenta que estaba viendo el cielo cuando dice que empezó a ver que pasó una estrellita y luego otra y dijo, esto no es un satélite, ya son muchos y aparte estaban como revueltos, así me comentó. A lo cual dijo, nosotros decidimos, como ya estaba pesado y teníamos miedo, pues subirnos a dormir arriba del baño que mide un 2x2. Ahí estaban todos encimados, ¿verdad? Pero dice ella que al momento que voltea rumbo a lo que es el rancho en la zona boscosa, ella alcanza a ver una luz de casi más de medio metro color blanca, ¿sí? Que va saliendo de los árboles hacia arriba. A lo cual dijeron, a ver, espérame, esto no es normal, ¿verdad? ¿Sabes qué? Vámonos a dormir y aquí no vimos nada. El día lunes platico con ellos y les comento qué vieron y es lo que me empiezan a platicar. Uno de ellos dijo, ¿sabe qué? Voy a poner una cámara que va precisamente del rancho hacia abajo. El muchacho comenta que al momento que él la pone la deja grabando toda la noche. Sí, y lo más raro fue de que no grabó nada, empezó a grabar a partir de que empezó a amanecer, ¿sí? Las muchachas comentaron que empezaban la primera noche, dice que ellos empezaron a ver que corrían cosas de extremo a extremo y eso también les dio miedo. La segunda noche lo experimentaron ellos. En la casa de campaña, ellos dicen que ven pasar unas sombras y una de ellas, la misma muchacha que vio la luz, le dijo, ya métete a dormir. A lo cual dice que como no le contestó, se salió de la casa de campaña y se da cuenta que el muchacho viene del baño hacia las casas. Entonces dijo, ¿sabes qué? Me voy a dormir, no vi nada, no me voy a sugestionar y me voy a dormir. Amanecer, lo que viene siendo el martes, me cuentan lo que había pasado. Ese día yo me quedo con ellos y decido con ellos hacer un caminamiento a las 6 de la tarde. Y le digo, ¿sabes qué? Vámonos temprano para regresar antes de las 7 de la tarde. Ah, no, ellos fueron, como parece que le dije, vamos a esa hora. Empezamos a caminar y yo empecé con un dolor de pierna en el lado derecho. Como si al momento que me iba adentrando a ese túnel, sentía como si se me fuera a zafar la pierna. Era un dolor intenso que me estaba dando, ¿sí? Conforme iba adentrándome, iba caminando,
Le dije a los muchachos, ¿sabes qué? Vamos a regresarnos. Porque llegó en un punto en que yo sentía que la pierna no me daba y me iba a caer. Me decían, no, Lee, es que nos faltan unas cosas. Le dije, no, vamos a regresarnos. Salimos directamente del túnel y cuando vamos saliendo se me empezó a disminuir mucho el dolor de la pierna y automáticamente se me quitó, ¿sí? Ahí fue donde la niña, al momento de ir caminando, me dice, Lick, aquí vimos la luz, salió de allí, salió de acá. Bueno, ese día me quedé con ellos hasta las 10 de la noche, estaban jugando y todo eso, me decía, Lick, no, no se vaya. Le dije, no, mija, pues yo me tengo que ir, ¿verdad? Yo vivo hasta Tampico Alto. Y me dice, no, hombre, quédese con nosotros. Bueno, al día siguiente me presento que es el miércoles. No, dicen que ellos desde las 9 de la mañana empezaron a recoger todo porque ya se querían ir, ¿verdad? Llego con ellos y les vuelvo a preguntar, ¿vieron algo? Dice, sí, volvimos a ver la luz, pero la vimos todos. Entonces, ¿qué dice? Bueno, ahora fue el inverso. El muchacho puso la cámara de la parte de abajo donde se vieron los seres hacia arriba donde se ve el rancho y tampoco grabó. Pasó exactamente lo mismo. Entonces cuento con pues en este caso, con lo que ellos experimentaron, ¿verdad? Y pues bueno, te digo, es una situación que desafortunadamente pues ya nos pasó y pues no podemos cambiarlo, es la fisionomía precisamente del rancho. Claro, y hay que aceptarlo como es, ¿no? Y Así ahora es, sí Sandra. que lo que está haciendo Ara es una especie de turismo dentro del rancho para las personas que estén interesadas, si es que se atreven, ¿verdad? Sí, Muy bien, Ara. así es. Pues muchísimas gracias por la plática, la entrevista y yo espero pronto estarte visitando para conocerte, para ir a dar una vuelta a Tampico, ¿sale? Claro que sí, Sandra, estás cordialmente invitada y por acá te espero. Bueno, muchísimas gracias amigos. Dejen sus comentarios, las dudas. Con gusto, Araceli y yo se las estaremos contestando y la próxima estaremos en Tampico. Bye.